Entonces, el tejido muscular en sí va a tener una función primordial, el cual va a ser el movimiento del cuerpo. También va a participar dentro de los cambios en el tamaño y en la forma de los órganos internos. Este tejido principalmente se encuentra caracterizado por acumulaciones de células alargadas, bastante especializadas, ¿no? Principalmente en la función de la contracción. Van a existir, si bien se conoce que existen otras células que tienen la capacidad contráctil, tales como las células mioepiteliales, los miofibroblastos, los pericitos, ¿no? Estas son otras células que van a tener esta capacidad contráctil. El tejido muscular en sí se va a clasificar en función del aspecto de las células contráctiles. Existen dos tipos de músculo, el músculo estriado, el tejido muscular estriado y el músculo liso. Podemos hablar primero del músculo liso. El músculo liso en sí no presenta estriaciones transversales, se va a caracterizar por eso, porque no va a presentar estas estriaciones transversales que son visibles en el microscopio. En cambio, el tejido muscular estriado sí va a presentar estas estriaciones transversales, ¿no? Y estas estriaciones se van a poder observar dentro del microscopio. Este tejido muscular estriado, a su vez, se puede subclasificar según su ubicación en los siguientes tipos. El músculo esquelético, el cual se va a fijar al hueso y va a ser responsable principalmente del movimiento, tanto de los brazos, de las piernas. Así también va a mantener la posición y la postura corporal. Además, este músculo esquelético los vamos a encontrar en el ojo. En el ojo podemos recordar un poco de anatomía, los músculos oculares extrínsecos. Estos vendrían a ser también músculos esqueléticos que van a ocasionar, ¿no?, este movimiento ocular preciso. Ahí lo podemos encontrar también este músculo esquelético. También tenemos el músculo estriado visceral. En sí, el músculo estriado visceral no se encuentra dentro de la clasificación de dentro del curso, pero en el ROS, en el libro del ROS, sí encontramos este músculo estriado visceral. Este principalmente se va a caracterizar porque es idéntico morfológicamente al músculo esquelético, pero va a estar restringido a estos tejidos blandos. Por ejemplo, tenemos a la lengua, la faringe, también parte lumbar del diafragma y parte superior del esófago. Principalmente este músculo estriado visceral va a tener un papel esencial en el habla, ¿no?, en la respiración, en la deglución, entre otros. Y por último, y no menos importante, dentro de este grupo de tejido muscular estriado, tenemos el músculo cardíaco, que se va a encontrar principalmente en la pared del corazón y la desembocadura de las venas grandes, ¿no?, que van a llegar al corazón. ¿Qué más podemos decir del tejido muscular? Este va a tener un origen. Tiene un origen mesenquimático. Va a estar constituido principalmente por células musculares llamadas fibras musculares, o también denominadas los miocitos. Como dije anteriormente, las células van a generar movimiento al contraerse bajo los estímulos y luego se relajan, ¿no? Contracción y relajación. Y también este tejido muscular se va a caracterizar porque se va a encontrar asociado a tejido conectivo, el cual va a actuar de diversas formas, ¿no?, conjuntamente con el tejido muscular. Puede actuar tanto como amarre, también puede conducir los vasos sanguíneos y la inervación propia de las fibras musculares, entre otros. Es muy importante reconocer también dentro de este tema la nomenclatura, para entenderlo de una mejor forma, ¿no? Dentro de este grupo de la nomenclatura podemos ver palabras clave.
Estas son la membrana plasmática, en este tema se le va a denominar plasmalema o sarcolema. El citoplasma se le denominará sarcoplasma. El retículo endoplasmático liso se le va a denominar retículo sarcoplasmático. Y por último, la mitocondria o las mitocondrias se les denominará sarcosomas. Es muy importante tener en claro estas nomenclaturas para entender, ¿no? Como dije anteriormente, de una mejor forma este tema de tejido muscular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces comenzamos con la división, ¿no? Hablando un poco más sobre la clasificación, el músculo estriado esquelético es el primero. La organización macroscópica, ¿no? El músculo estriado esquelético va a consistir en haces de fibras musculares que se le denominan los fascículos. Cada uno de estos fascículos está compuesto por un conjunto de fibras musculares alargadas. La fibra muscular consiste, ¿no?, en una serie de unidades longitudinales, las miofibrillas, ¿no? A su vez, compuestas por miofilamentos de dos tipos, los gruesos, que pueden ser los de miosina, y los delgados, que pueden ser los de actina. Los miofilamentos están organizados de un modo específico que confiere a la miofibrilla y la fibra un aspecto estriado transversal, ¿no? Es importante también recordar, eso lo vamos a ver más adelante, que la unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, ¿no? Que se va a extender en ambas direcciones, desde una línea Z hasta una línea Z para la siguiente, ¿no? Podemos ver en la imagen, podemos ver el músculo que está siendo rodeado por tejido conjuntivo. Dentro del grupo de este músculo estriado esquelético, estos se van a rodear de tejido conjuntivo. Y este tejido conjuntivo se va a denominar tanto epimicio, perimicio y endomicio. Esta diferenciación en el nombre se debe a que van a rodear diferentes estructuras en sí. Por ejemplo, podemos ver que el epimicio va a rodear al músculo en sí, va a formar la aponeurosis. El perimicio, que vendría a rodear el fascículo. El fascículo, como podemos ver en la imagen, vendría a ser una parte del músculo en sí. Podemos ver en la imagen que el músculo estaría conformado entonces por un conjunto de fascículos. A su vez, este fascículo está conformado por fibra, y esta fibra está siendo rodeada por el endomicio. Y a su vez esta fibra está conformada tanto por el sarcoplasma como el núcleo. La actividad del músculo estriado esquelético se caracteriza principalmente porque tienen una contracción fuerte, una contracción voluntaria, discontinua, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre las cubiertas del músculo esquelético? En sí, este tejido conjuntivo va a ser bastante rico en vasos sanguíneos y en ramificaciones nerviosas. Eso también es muy importante saber. Bueno, eso sería todo con respecto a esta PPT. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como dije anteriormente, la unidad contráctil vendría a ser el sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Este vendría a ser una porción de una miofibrilla entre dos líneas Z adyacentes, como se puede ver en la imagen. Un sarcómero también puede medir aproximadamente de 2 a 3 micrómetros en el músculo relajado, ¿no? También se puede distender y puede también proceder a una contracción, ¿no?
Al contraerse, este puede reducirse hasta alcanzar, ¿no? un tamaño de un micrómetro, ¿no? Podemos ver también que el sarcómero se encuentra conformado por bandas. También se puede ver en la imagen. La banda A en sí vendrían a ser los filamentos de miosina solapados con los de actina. La banda I son filamentos de actina que parten del disco Z. La banda H en sí vendrían a ser filamentos de miosina sin solapamiento con los de actina. Y el disco Z, que se puede ver acá en la imagen de verde, vendría a ser el lugar de anclaje. El lugar de anclaje de los microfilamentos de actina y otras proteínas, ¿no? Es importante recordar también que siempre tengan en cuenta esto. Los filamentos gruesos van a contener miosina y los filamentos delgados van a contener actina. Luego también, ¿cuáles son las características, ¿no? de estas células que van a conformar el músculo estriado esquelético? Estas se caracterizan por ser largas, por ser cilíndricas y por ser multinucleadas. Importante también tener en cuenta esto. Es importante reconocer también la unidad estructural y funcional de la fibra muscular. Este vendría a ser la miofibrilla. Es importante diferenciarlo, ¿no? La unidad contráctil es el sarcómero. La unidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla. Estas miofibrillas están principalmente compuestas por haces de miofilamentos. ¿Y qué son estos miofilamentos? Los miofilamentos son polímeros principalmente de miosina, los filamentos gruesos, y de actina, ¿no? Y las proteínas asociadas a esta, los filamentos delgados. Estas miofibrillas va a contener, ¿no? 4 proteínas principales, lo que ya expliqué, miosina y actina, y también va a poseer tropomiosina y troponina. Los miofilamentos en sí vendrían a ser los verdaderos elementos contráctiles del músculo estriado. Principalmente los haces de miofilamentos que van a componer la miofibrilla están rodeados por un retículo endoplasmático liso. Este va a estar muy bien desarrollado y también se le va a denominar, ¿no? Como dije anteriormente, el retículo sarcoplasmático. Este retículo va a formar una red tubular muy organizada alrededor de los elementos contráctiles en todas las células musculares estriadas. Tanto las mitocondrias y los depósitos de glucógeno se van a localizar en las miofibrillas, en estas miofibrillas. En asociación también con el retículo sarcoplasmático. Es importante también conocer las proteínas principales, ¿no? Hablando un poco más sobre la tropomiosina, este vendría a ser una proteína que se va a ubicar en el surco entre las moléculas de actina, de actina F del filamento delgado. Principalmente cuando el músculo está en reposo, la tropomiosina y su proteína reguladora. La proteína reguladora de tropomiosina es la troponina. Es importante también saber esto. Ya. La tropomiosina y su proteína reguladora, la troponina, van a ocultar el sitio de unión a la miosina que hay en la molécula de actina, ¿no? Lo va a ocultar. El complejo de troponina consiste en sí en tres subunidades globulares, ¿no? Recordemos que es una proteína. Cada molécula de tropomiosina va a contener un complejo de troponina. A su vez, esto ya es un poco más profundo saber esto,
troponina en sí está compuesta por la troponina C, que es bastante esencial para el inicio de la contracción, ya que va a fijar el calcio, la troponina T, que vendría a ser una subunidad que se va a unir a la tropomiosina y va a fijar el complemento de la troponina. Y la troponina I, que se va a fijar a la actina y va a inhibir, ¿no?, esta interacción entre la miosina y la actina, ¿no? Ese es un dato adicional si quieren saber un poco más sobre con respecto a la troponina. Es importante también saber dentro de este músculo estriado esquelético los túbulos T. Los túbulos T son componentes esenciales y también el retículo sarcoplasmático van a ser componentes esenciales que van a intervenir en la contracción del músculo esquelético. Podemos observar en la imagen el túbulo T, que son estos, los de amarillo. Los túbulos T en sí van a atravesar transversalmente la célula muscular y principalmente se van a encontrar en el plano de unión de las bandas A e I, ¿no? Hemos podido ver que las bandas A e I se pueden ver dentro de la imagen también. Por lo tanto, cada sarcómero va a poseer dos conjuntos de túbulos de bandas A e I. Estos túbulos se van a ramificar y se van a anastomosar mientras estos se van a mantener dentro de un solo plano, ¿no? Estos túbulos T son importantes entenderlos ya que va a diferenciar este músculo estriado esquelético con otro músculo que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, podemos ver, ¿no? Acá una imagen más amplia. Las bandas oscuras se conocen como las bandas A. Podemos ver las bandas A. Se les denomina A porque son anisotropas, con luz polarizada. Y las bandas claras, que se van a conocer como las bandas I, que también lo podemos ver en la imagen. Estos bandas I, ¿por qué? Porque son isotropas, con luz polarizada. El centro de cada banda A está ocupado por una zona pálida, podemos ver en la imagen, que se le denomina la banda H o la zona H, que a su vez está dividida en dos por la línea M o puente M, ¿no? ¿no? Una línea M o puente M. Cada banda I está dividida en dos por una línea oscura, fina, el disco Z, ¿no? O la línea Z. Como podemos ver en la imagen, está clarito, la línea Z. La región de la miofibrilla entre dos discos sucesivos se va a denominar el sarcómero, ¿no? Que vendría a ser la unidad contráctil. Este va a tener un aproximado, una longitud de 2,5 micrómetros y como dije anteriormente, vendría a ser la unidad contráctil. También podemos ver la imagen histológica. Vendría a ser una imagen histológica de lengua. Recordemos que la lengua vendría a ser entonces un músculo estriado esquelético. Podemos ver algo así va a venir dentro de sus prácticas de histología. Ustedes van a tener que reconocer estructuras de acuerdo al banco de palabras que está arriba, ¿no? Podemos ver en la primera. Carlita, ¿le podrías dar Listo, muchas gracias. La primera vendría a ser el fascículo o el conjunto, ¿no? El conjunto de las fibras musculares que van a conformar este tejido, el tejido de lengua, que es todo lo que está señalando la flecha roja. Luego tenemos al perimicio,
recordemos, ¿no? El perimecio en sí vendría a ser una capa de tejido conjuntivo que va a formar, ¿no? O que va a rodear un haz o fascículo. Recordemos en sí que los fascículos son unidades funcionales de las fibras musculares que tienden a trabajar en conjunto, ¿no? Para realizar una función en específica. Este perimecio, a su vez, va a presentar vasos sanguíneos y también nervios grandes. Luego, ¿qué sigue? El endomicio. El endomicio también vendría a ser una fina capa de fibras reticulares que va a rodear las fibras musculares individuales, ¿no? Como se puede ver en la imagen, la que está señalando la línea oscura o la línea negra, ¿no? Podemos ver ahí claramente el endomicio, que está rodeando las fibras musculares individuales, ¿no? Este endomicio en sí solo se van a encontrar vasos sanguíneos de pequeño calibre y ramificaciones nerviosas bastante finas, ¿no? Esto se diferencia del perimecio, el cual tenía, ¿no? O presentaba estos vasos sanguíneos y nervios más grandes. Y van a discurrir de forma paralela a las fibras musculares, el endomicio. Y por último, y no menos importante, el 4, que vendría a ser en sí la fibra, ¿no? La fibra muscular, la que está rodeada, ¿no? De este endomicio. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. El músculo estriado cardíaco. Es importante saber con respecto al músculo cardíaco, es que en sí es un músculo estriado involuntario, es muy activo, se va a localizar solamente, este músculo solamente, es importante recordar, se va a encontrar en el corazón y en la porción de las venas pulmonares en su unión, ¿no? con este órgano, con el corazón. Este va a tener va a proceder del mesénquima esplácnico, cuyas células, ¿no? Van a dar lugar al epicardio y al miocardio. Vendría a ser, ¿no? Parte del corazón. El músculo cardíaco en sí se diferencia de los músculos esqueléticos, del músculo esquelético y del músculo liso, en que va a poseer una ritmicidad intrínseca, se va a caracterizar por eso, una ritmicidad intrínseca y la capacidad de contraerse de forma espontánea. Un sistema de células musculares cardíacas modificadas se ha adaptado, ¿no? Para garantizar esta coordinación dentro de sus actividades contráctiles. Este sistema especializado se encuentra inervado autónomamente. Es autónomo en sí. Las características de este músculo estriado cardíaco va a poseer más mitocondrias en comparación de los otros tipos de músculo. También van a poseer fibras cardíacas. Estas fibras cardíacas se van a ramificar. Importante. Este de acá solo va a poseer el endomicio, este tejido conectivo, conjuntivo, que va a rodear, ¿no? Va a poseer también 1 o 2 núcleos centrales y va a tener, ¿no? Miofibrillas y estriaciones transversales. También va a presentar una cisterna terminal y un túbulo T formando una diada y principalmente también va a tener una abundante red de capilares sanguíneos. Principalmente, las fibrillas poseen más sarcoplasma, más mitocondrias y glucógeno, ¿no? Y se van a contraer, ¿no? Su contracción va a ser de forma rítmica y espontánea, ya que la inervación vendría a ser autónoma. Mecanismos de contracción, como dije anteriormente, contracción rítmica intrínseca y las fibras de Purkinje, ¿no?
Los tipos de músculo cardíaco, es importante recordar, tener en cuenta, ¿no? Los tipos de células que existen, que ya, los tipos de músculo, Pierina, ¿te puedo responder al final de la clase? Ya, listo. Ya. Las células P en sí se encargan de ejecutar la función del marcapaso. Es importante recordar esto. Las células P se encuentran ligadas a ejecutar la función del marcapaso. Las células T en sí se van a hacer contacto, ¿no? Con estas células P y van a ser las encargadas de la propagación del impulso por el nódulo sinoauricular, ¿no? También vamos a tener las células tipo Purkinje, que van a ser más alargadas que las fibras del ventrículo. Y estos tienen la propiedad principalmente de conducir impulsos nerviosos a gran velocidad. Se van a ubicar principalmente en el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Y por último, las células del miocardio, que vendrían a ser alargadas, ramificadas, que se van a unir unas a otras de forma irregular mediante los discos intercalares. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, es importante recordar también esto, los discos intercalares. En sí podemos ver en la imagen, Carlita, ¿me podrías ayudar señalando los discos intercalares? Bueno, ahí está. Están de un color, un rosado más diferente al otro rosado, un rosado más oscuro en sí. Estos discos intercalares son o se van a denominar o van a formar uniones de extremo a extremo muy especializados. Estas uniones de extremo a extremo especializados vendrían a ser los discos intercalares. Las membranas plasmáticas de las células musculares cardíacas adyacentes van a participar dentro de estas uniones y las van a aproximar de modo que en la mayoría de estas zonas las células están separadas por un espacio intercelular menor a lo habitual, ¿no? Menos de 15 nanómetros más o menos. Podemos ver claramente, ¿no? Estos discos intercalares. También podemos ver en la imagen los núcleos. Los núcleos y las fibras ramificadas, ¿no? Que son bastante característicos de este músculo estriado cardíaco, ¿no? Recordemos que los núcleos están en posición central y puede tener uno o dos núcleos, ¿no? Con esto le podemos caracterizar este músculo cardíaco, este músculo estriado cardíaco. Acá abajo, en la imagen ploma, también podemos ver de una forma más cercana los discos intercalares, ¿no? Es que esos van a ser esas zonas de unión, ¿no? También podemos ver la otra imagen, la imagen de, de vaquero, que vendría a ser el manual de vaquero de la universidad. Vendría a ser el número 1, Carlita, ¿le podrías dar? El núcleo, podemos ver acá el núcleo. Luego tenemos al núcleo, recuerden siempre el núcleo dentro del músculo estriado esquelético, va a haber solo uno o dos núcleos y estos van a ser de posición central. También podemos ver las fibras ramificadas, se pueden ver las fibras acá dentro de esta flecha roja. Luego tenemos al pigmento de lipofucsina, pigmento de lipofucsina, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos al disco intercalar, ¿no? Que está siendo observado acá, que se puede observar de un color distinto. También en la imagen al costado de un color distinto, es como una especie de unión entre células. Y en la fotografía de color gris también se puede ver de una visión más ampliada de estos discos intercalares. Siguiente diapositiva, por favor.
Principalmente se va a utilizar hematoxilina eosina para generalmente se utiliza para la presentación de estas láminas histológicas, hematoxilina eosina generalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos, y por último y no menos importante, tenemos el músculo liso. El músculo liso en sí vendría a ser, o se va a localizar principalmente en los vasos sanguíneos, en las vías aéreas, el iris, ¿no? Este músculo liso se encuentra conformado por generalmente las células no van a poseer estriaciones. Tampoco tienen el sistema de túbulos T. El músculo liso, como dije anteriormente, se va a encontrar, ¿no?, dentro de las paredes de las vísceras, dentro del tubo digestivo, el aparato reproductor, las vías urinarias, ¿no? También las paredes de los vasos sanguíneos, los conductos de las glándulas, las vías respiratorias, entre otros, ¿no? También hay pequeños haces en la dermis. Estos no van a estar controlados voluntariamente y van a ser principalmente regulados por el sistema nervioso autónomo. También van a estar regulados por las hormonas, por ejemplo, las bradicinas, y también por condiciones fisiológicas, ¿no?, locales. Por eso se le considera, ¿no?, en sí es un músculo involuntario. Las características. Vendrían a ser células fusiformes, sin estriaciones, con un núcleo central. Es importante recordar, este músculo va a tener un núcleo central y van a ser fusiformes. Su longitud va a variar de 20 a 500 micrómetros, van a ser bastante grandes. Forma también pared contráctil de los órganos, ¿no? El tubo digestivo, los vasos sanguíneos, y generalmente van a tener una contracción lenta y sostenida, ¿no?, en comparación del cardíaco, ¿no?, que es rápida. También las células se van a organizar formando haces rodeados por tejido conectivo fibroso que contienen vasos sanguíneos en sí. También se caracteriza porque presentan filamentos intermedios, tanto de desmina y vimentina, ¿no? Este músculo liso se va a clasificar en músculo unitario y músculo multiunitario. El músculo liso unitario, el cual tiene una sola unidad visceral, su membrana plasmática va a formar conexiones comunicantes con las de las células contiguas, ¿no? Y las fibras nerviosas van a formar sinapsis, solo con otras pocas fibras musculares, ¿no? Principalmente la contracción será irregular y va a estar moderada por el sistema nervioso central. Esto lo podemos ver en tejido gastrointestinal. También tenemos el músculo liso multiunitario. Este músculo liso multiunitario puede contraerse independientemente unas de otras, porque cada célula muscular, cada célula que conforma este músculo liso multiunitario va a tener su propia inervación, ¿no? Cada una de estas células. Esto lo podemos ver en el iris del ojo. El iris del ojo es un ejemplo principal, importantísimo, dentro del músculo liso multiunitario. Los mecanismos de contracción va a ser el impulso nervioso, como dije anteriormente, los estímulos hormonales, también cambios locales, estiramiento, también cambios fisiológicos en sí. Y luego
también dentro de este músculo liso, además de poseer las funciones contráctiles básicas, ¿no? Las características dentro del tejido muscular, también va a ser capaz de sintetizar proteínas. Principalmente sintetiza proteínas de la matriz extracelular. Entre las moléculas fabricadas por las células musculares lisas, principalmente va a sintetizar colágeno, va a sintetizar también elastina, glicosaminoglucanos, proteoglicanos y factores de crecimiento en sí. O sea que este músculo liso en sí va a tener tanto funciones contráctiles como funciones de síntesis de proteínas. En sí, los mecanismos de contracción por impulsos nerviosos, principalmente en vasos, los estímulos hormonales, principalmente en el útero, ¿no? Y los cambios locales en la vejiga, ¿no? Podemos ver que el estiramiento en la vejiga o en el intestino, ¿no? Podemos ver esto dentro del músculo liso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo podemos caracterizar las células dentro del músculo liso? En sí, la microscopía óptica va a revelar que las fibras musculares lisas son células cortas en forma de alargadas, ¿no? Alargadas con un núcleo situado en el centro, ¿no? Podemos verlo en la imagen, el núcleo también alargado, la célula en sí es alargada. Las fibras del músculo liso en sí van a ser alargadas fusiformes. Principalmente tienen una longitud aproximada de 0.2 milímetros, si es que no me equivoco, y, y las células principalmente se van a estrechar en ambos extremos, y la parte central va a estar expandida, ¿no? Y va a contener este núcleo ovalado, y también este núcleo ovalado puede contener 2 o más nucleolos. E incluso se pueden ver los nucleolos dentro del núcleo, al costado del núcleo, se pueden observar. Están como que con una pigmentación más oscura, sí se llegan a observar. Bueno, podemos ver entonces en la imagen de la guía práctica de vaquero, podemos ver, ¿no? A ver, dale, Carlita. Células musculares lisas, ¿no? Podemos ver el corte longitudinal, la 1, podemos ver larguitas, alargadas, ¿no? Con su núcleo central, ¿no? También de forma alargada. Podemos ver también en el número 2 las células ganglionares. En el número 3 podemos ver el plexo de Auerbach. Es importante no recordar, ¿no? ¿Qué es este plexo? Este plexo de Auerbach, o también denominado el plexo mientérico, se va a encontrar situado, ¿no? Dentro o entre las capas musculares. Las capas, recordemos, la capa muscular circular y longitudinal, ¿no? A lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? Este plexo de Auerbach va a tener su función principal, o vendría a ser la coordinación de la actividad de las capas musculares, ¿no? Puede ver este plexo de Auerbach en la imagen, y también podemos ver a las células musculares lisas, pero en corte transversal, ¿no? El 1 vendrían a ser, son las mismas células, solamente que la 1 es la en corte longitudinal, pues solo vemos más alargaditas, y en la 4 vendrían a ser las mismas células, pero en corte transversal, ¿no? Pues solo las vemos más chiquitas, ¿no? También podemos ver sus núcleos ahí, de color moradito. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso sería todo con respecto a este tema. Ahora creo que me han dejado algunas preguntas acá.
A ver. Ya. A ver. El músculo cardíaco estriado también lo podemos encontrar en los vasos sanguíneos o venas y arterias. Sí, justo estaba diciendo, ¿sabes dónde vas a encontrar el músculo estriado cardíaco? Esto se encuentra siempre en el corazón y en las grandes arterias. Las grandes arterias o las venas importantes, las venas, por ejemplo, las venas pulmonares, ¿no? Que están bastante cercanas al corazón, ¿no? Ahí vas a encontrarlo. Eso generalmente, músculo estriado cardíaco, lo vas a encontrar corazón y las grandes arterias y las venas que llegan al corazón. Ahí vas a encontrar el músculo estriado cardíaco. Sí, a ver. Ya. ¿De qué depende si el músculo cardíaco tenga? En sí, el músculo cardíaco en sí se va a caracterizar, ¿no? Porque tiene uno o dos núcleos, ¿no? Generalmente es que dentro de las láminas histológicas, algunas veces puede que tenga un núcleo, pero también hay algunas veces que aparecen células del músculo cardíaco que tienen dos núcleos. Dice contracción todo nada. Contracción todo nada. ¿Cómo es eso de contracción todo nada, Irina? A ver. Ah, ya. Bueno, con respecto a la contracción todo nada, supongo que se encontrará relacionado, ¿no? Con esta capacidad que tiene el tejido, el músculo cardíaco, de, ¿cómo se llama? De tener una contracción bastante fuerte y también que sea propia, ¿no? Autónoma, ya que este músculo cardíaco tiene una inervación autónoma. En sí no se encuentra ligado con la inervación de los órganos que lo rodean, es propio, es autónomo en sí. Ujú. Ujú. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya. Con respecto a este tipo de músculos, ya se utiliza ese pigmento. El pigmento generalmente, como dije, se va a utilizar para hematoxilina eosina. Eso es clave, importante recordarlo cuando hagan sus flashcards. Les van a pedir flashcards para histología. Es importante recordar que casi siempre es hematoxilina eosina. La hipofucsina en sí vendrían a ser, o se encuentra bastante ligado con, con, es un pigmento en sí, ¿no? Es un pigmento que lo vamos a encontrar dentro del miocardio. Y es por ese motivo que lo hemos podido ver, ¿no? Dentro de la lámina que se presentó. Lipofucsina, ¿no? También, yo escuché también he leído un poco, que vendría a ser este pigmento de envejecimiento, ¿no? Los glóbulos rojos sanguíneos van a, mm, eh, es como una especie se encuentra ligado a los glóbulos sanguíneos dañados, me acuerdo. Y este vendría a ser es como que te está dando, es que como que los glóbulos sanguíneos están envejeciendo, pues se le denomina pigmento de envejecimiento, ¿no? Generalmente es en la descomposición y en la absorción de los glóbulos sanguíneos, me acuerdo. Es el pigmento de desgaste, ¿no? Tiene un color más o menos eh, pardo, un color medio marroncito.
Eso podría decir con respecto. Ujú. Sí, sí. Bueno, eso sería con respecto. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Ujú. Listo, chicos. Viendo que no hay más dudas, entonces se ha concluido con la presentación de este tema. Espero que les vaya bastante bien dentro de este curso de histología. Siempre vayan leyendo y viendo bastantes imágenes histológicas para que sepan reconocerlo, ¿no? Sepan reconocer estas láminas, ¿no? Bueno, eso sería todo, entonces me despido de ustedes. Muchas gracias también por su atención y por estar presentes, ¿no? Eso dice bastante de ustedes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.